¿Sabe usted cuántos mexicanos radican en Estados Unidos de forma ilegal? 5.8 millones, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew Research Center con sede en Washington, D.C. Y aunque es una cifra muy alta, este informe destaca que hubo una importante disminución, es decir, nuestros connacionales han dejado de emigrar al vecino país y de sobra sabemos el porqué. Sin embargo, desde el 2014, los mexicanos representan el 52% de las personas que residen ilegalmente en los Estados Unidos. Y el dilema no son cuántos mexicanos logran pasar, sino cuántas personas de distintas nacionalidades cruzan nuestro territorio, porque bien sabemos lo mal que la pasan en este eterno viaje, que a veces se queda solo en un intento, ya sea porque los deportan o porque mueren en el camino. Otro tema que va ligado a este son los refugiados, los que llegan a nuestro país huyendo de conflictos de índole social o político, y si bien es cierto que el gobierno de la República los apoya, también es importante hacer un análisis de qué tanto han avanzado las leyes, los programas y las campañas para proteger a toda aquella persona que con tantas calamidades viven y se vuelven ni de aquí ni de allá. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da mucho gusto recibir esta noche aquí en el programa a Nancy Pérez García. Ella es directora general de la Asociación Sin Fronteras, institución de asistencia privada. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de que en esta celebración de 20 años que estamos cumpliendo de trabajo estemos en tu programa. No, hombre, yo encantada de recibirte. Nancy, ¿qué problemas esencialmente estamos viviendo en nuestro país con todos los migrantes? Porque siempre hablamos, por lo general, ¿no?, de cómo nos tratan en los Estados Unidos, todo ese proceso cuando la gente cruza la frontera, a todo lo que se expone. Estaba viendo hace unos cuantos días ahí en los Estados Unidos un programa en donde toman una actitud verdaderamente de orgullo cuando están las patrullas fronterizas y van con perros para, a través del olfato, poder identificar en qué zonas se encuentran estos migrantes y cómo son tratados, etc. Hablamos de estos paisanos, pero no hablamos de todas las personas que llegan a territorio nacional y que ciertamente se encuentran en situaciones muy difíciles, como por ejemplo este grupo de africanos que se encuentran en la frontera norte, por ahí por Mexicali, por Tijuana, etcétera, y que ni son de aquí ni son de allá, y que quieren cruzar a los Estados Unidos, pero no tienen forma de hacerlo. Es decir, están verdaderamente, desde el punto de vista legal, en el limbo, porque no hay una ley que los proteja. ¿Qué se hace con todas estas personas que están, muchas de ellas incluso en plena vía pública, que no tienen manera de bañarse, de comer, de nada? Nada. Bueno, primero hay que ubicar a nuestro país en el contexto mundial. México está ubicado, se ubica como el principal corredor migratorio a nivel mundial. Es que es estratégico. Geopolíticamente, ¿no? Es Claro. estratégico nuestro país, y nuestra vecindad con Estados Unidos No, bueno. es la peor, ¿no? La peor de las cargas que tiene este país para poder manejar de alguna manera el tema migratorio. Creo que es muy fácil explicar qué es lo que ocurre en México cuando entendemos que nuestro país se ha convertido en la frontera sur de los Estados Unidos. Sin duda. Todo nuestro país. Y eso ha significado para el gobierno que tenga que implementar una serie de medidas, particularmente en la frontera sur de México, Claro. para tratar de contener los flujos migratorios que atraviesan por todo el territorio, y desafortunadamente se ha sumado en esta última década en un momento de crisis y de violencia sistemática en todo nuestro país y en algunos de la región de Centroamérica, que ha agudizado de una manera muy fuerte la violencia sistemática que viven todos los grupos de población que intentan atravesar por nuestro país, ¿no? Las quejas son impresionantes, Nancy, qué cosa más terrible. Como muchas veces, mira, a través de la página de Facebook yo recibo cualquier cantidad de mensajes por parte del auditorio. Muchas de las mujeres se quejan que incluso las autoridades las violan
así, Sí. las violan, los que están en migración. Esto es verdaderamente inaceptable. Y nos quejamos de cómo nos tratan a nosotros en Estados Unidos. Pero, ¿qué trato humanitario damos nosotros aquí? Claro, y en el caso de las mujeres es muy fuerte el tener testimonios de que las mujeres te dicen que antes de salir de sus países de origen te ponen una inyección para no quedar embarazadas, Fíjate. porque saben de entrada que en el recorrido que van a Es tener parte por del precio. México es parte del precio Qué que horror. tendrán que pagar en algún momento, ¿no? Creo que cuando nos sentamos con las autoridades a discutir el tema, nos dicen, pero está bajando el número No, no, de a ver, aquí no se trata personas, de que ¿no? baje el De número. personas que Aquí se atraviesan por trata de nuestro que se país. respete Y la entonces, vida y la dignidad de así las es, mujeres, así por es. Dios. Entonces lo que decimos, así sea una, ahorita el nivel de Sí. violencia que se vive es sin precedente, Claro. ¿no? Se ha vinculado sin duda al crimen y la delincuencia organizada, todo el tema de los secuestros de migrantes, el cobro Sí, a cómo las no. familias, todo el dinero que se mueve alrededor del tema migratorio y particularmente de la migración indocumentada, la Sí, por trata los de polleros, personas, que es trata los de polleros, personas las también, claro. autoridades que están vinculadas al tema. ¿Y qué tenemos? Hay una contradicción en nuestro país. Por un lado, tenemos que 2011 fue un parteaguas para el tema de los derechos humanos y para el tema de las políticas migratorias en nuestro país. Tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por primera vez se promulga una ley de migración, una ley de refugiados y protección complementaria, que bueno, ya ha tenido sus reformas. Pero bueno, tenemos ahora todo el marco normativo y programático adicional, tenemos todas las convenciones internacionales que México ha firmado y nuestra reforma constitucional, y son en los años particularmente de 2010 a la fecha cuando más violaciones y las más atroces ha sufrido la población migrante Pero es que que, a atraviesa ver, por nuestro Nancy, país. aquí hay un problema verdaderamente toral. Es decir, tú puedes tener las mejores leyes del mundo. Si no se aplican, es letra muerta, no sirve para nada, ¿eh? Así es, y además tenemos, y es letra muerta, pero por otro lado, tú tienes un discurso pro derechos humanos, Sí. pero cuando tú te pones a ver el presupuesto que se asigna para la atención, defensa y garantía de derechos humanos de la población, ves que es nulo. ¿Qué va a pasar con todas las deportaciones que hay de mexicanos, donde tenemos a un número importante de jóvenes sin oportunidades, Que hay que están señalar regresando un muy punto que capacitados? platicábamos nosotros antes de entrar al aire, que es fundamental. Si en algún periodo gubernamental de los Estados Unidos ha habido deportaciones, ha sido precisamente con el presidente Obama, ¿eh? Claro, aquí no estamos hablando de republicanos ni demócratas. No, Los no. demócratas no nos garantizan nada, incluso Barack Obama tiene el nombre de deportador en jefe, ¿no? Imagínate. Porque simplemente haciendo un comparativo, en la administración pasada de George Bush, en los 8 años que duró su gestión, llegó a los 2 millones de deportaciones. En 7 años, Barack Obama llegó a los 3 millones, Fíjate. ¿no? Y sigue corriendo. Entonces, no hay ninguna garantía de que lleguen demócratas o republicanos. Muchos dicen, nos ha ido peor cuando llegan demócratas, desafortunadamente, pero es de miedo también Claro. el saber que hay políticas o hay intenciones ahora desde los No, bueno, candidatos con de Donald decir, Trump, digo, ¿de qué tengo estamos mis 10 hablando, verdad? principios para controlar el tema migratorio y voy a empezar por un muro, ¿no? Cuando el tema de la década de los 90, con toda la construcción que empezaron a hacer de muros en la frontera de Tijuana, San Diego, ha demostrado que lo único que se incrementó en ese periodo fue un 500% el número de muertes de quienes intentaban pasar hacia Estados Unidos, porque obviamente se tenían que pasar ahora por el desierto, Claro. donde no había ningún tipo de apoyo, y es lo que está pasando, se está trasladando a la frontera sur de México, y yo diría a todo el territorio, ¿no? Porque antes estaba muy focalizado en Tapachula, en Veracruz, en algunos lados de Tabasco, pero ahora podemos hablar que en todo el territorio nacional este negocio que hay de la migración indocumentada, estas políticas irracionales de contención de los flujos migratorios, entre comillas lo diría yo, porque siguen pasando. O sea, siguen siendo útiles para las economías, claro, y obviamente siguen pasando, ¿no? Cierran por momentos la llave, como dicen algunos académicos, pero en el entendido que son necesarios para sus economías, y que cuando no me sirvan o no tenga yo una economía estable, los voto sin ningún tipo de compromiso. Y en un momento en el que estamos regresando a la década de los 80 con todas las crisis de violencia que se vivían en Centroamérica y en México también,
pero estamos volviendo a lo que pasaba sin ninguna respuesta clara por parte de las autoridades a partir de la experiencia que ya se ha tenido con todos los conflictos sociales que hubo en esa década, de tener una respuesta diferente, ¿no? Nuevamente nos está llegando el problema sin tener una solución que vaya encaminada a dar una mayor garantía de derechos. Ahora bien, A esta por población. ejemplo, en el caso tanto de la candidata Hillary Clinton como el candidato Donald Trump, el discurso de ella es un discurso, digamos, para sumar, un discurso en donde al final de la jornada los migrantes sean tomados con respeto y con consideración. Tienes el discurso de Donald Trump, que es un discurso verdaderamente de odio, ¿no? Porque no puedo calificarlo de otra manera, un discurso humillante, un discurso en donde yo soy la raza más poderosa y todos ustedes que vienen de México y Centroamérica, Sudamérica, son una bola de mugrosos, porque dicho de una manera coloquial, eso es lo que le está diciendo. Claro. ¿No? Es decir, la actitud xenófoba de este hombre pues no tiene límites. Entonces creo que es muy importante que todos nuestros paisanos que nos ven, que nos sintonizan, que nos escuchan del otro lado de la frontera, que tienen la posibilidad de votar en estas próximas elecciones, abran bien los ojos. Porque a lo mejor Hillary Clinton nos puede dorar la píldora, pero este hombre de entrada ya nos dijo cómo va, ¿eh? O sea, aquí no hay la menor duda de por dónde va a tocar esto. Sí, es muy claro que no hay un real interés por este grupo de población, ¿no? En un momento político en el que se está luchando por la presidencia de ese país, obviamente es un grupo que se mueve en el territorio y que hay que decir algo al respecto y hay que pronunciarse, pero en realidad son un grupo que, a pesar de ser ya una mayoría en Estados Unidos, han estado solos, ¿no? Salvo contadas excepciones que han tenido apoyos específicos ciertos grupos, pero la verdad es que es un grupo en el que no forma parte de la agenda pública. Exacto. Y ese es el tema, o sea, es un grupo que no necesariamente genera todos los votos que se necesitan ni en Estados Unidos ni en México, y es un tema de segunda, y así hay que decirlo, ¿no? El tema migratorio y el tema de asilo en nuestro país y en Estados Unidos es un tema de segunda que solamente se trae colación. Se usa el cuando tema, ¿no? hay que hacerlo, claro. Pero en política, dicho por los propios políticos, en el tema migratorio, la mejor política que puedes hacer es no hacer nada. Imagínate nada más qué cosa más pavorosa. Se me paran los pelos de punta nada más de escuchar estas palabras. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Benemérita y dulcísima madre de la patria, fue declarada por Antonio López de Santana la insurgente y revolucionaria mexicana Leona Vicario de Quintana Roo, conocida simplemente como Leona Vicario. Procedente de una familia acomodada, Leona Vicario financiaba con su propia fortuna la insurgencia de México. Sirvió como espía en la Ciudad de México junto con una organización secreta llamada Los Guadalupes, cuyos integrantes conformaron una especie de red a través de correos con Miguel Hidalgo y con José María Morelos y Pavón, debido a que pertenecían a la sociedad virreinal y eso le permitía tener acceso a información que otros insurgentes no tenían. Además, dio cobijo a fugitivos, envió dinero y medicinas y colaboró con rebeldes, transmitiéndoles recursos, noticias e información de lo que ocurría en la corte virreinal, hasta que fue puesta en prisión el 13 de enero de 1813, al ser descubierta su participación en conjuras independentistas. También es considerada la primera periodista de México. Hacia finales de los años 20 se le conocía como la mujer fuerte de la independencia. Su testamento lo hizo unos días antes de cumplir 50 años de edad. En él declaraba estar sana, pero que su cuerpo
ya resentía las largas peregrinaciones, el hambre, la desnudez y desdichas sin cuento padecidas durante los años de guerra. Leona Vicario murió el 21 de agosto de 1842 en su casa de la capital mexicana. Sus restos, junto con los de su esposo Andrés Quintana Roo, se encuentran desde 1925 en la columna de la Independencia. Es la única mujer civil en haber recibido un funeral de Estado. Su nombre está escrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Leona Vicario. Nancy, te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche. No, gracias a ti por la invitación. No se pierdan nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.